Ella huyó de un conserje. Yo entré como el dueño. Nunca imaginé que celebrar una década de matrimonio se convertiría en la noche más devastadora para el alma de toda mi existencia. Allí estaba yo sentado, encajado en una silla en una mesa absurdamente larga en el corazón de Manhattan, rodeado de copas de cristal que captaban la luz de las arañas de luces de arriba y las risas pretenciosas de personas que medían el éxito por los logotipos en sus llaveros. Mi nombre es Marcus Reid y durante la mayor parte de 8 años he trabajado como superintendente de edificios en varias propiedades en la ciudad de Nueva York. Sé exactamente lo que cruza por tu mente cuando escuchas eso. Conserje, custodio, el tipo que limpia después de todos los demás. Cada mañana antes de que amanezca, me pongo mi uniforme de trabajo azul marino, me ato las botas que han visto días mejores y me dirijo a las relucientes torres de vidrio y acero que rasgan el cielo. Mi trabajo consiste en barrer vestíbulos de mármol hasta que brillen como espejos, pulir pasamanos de cromo hasta que puedas ver tu reflejo perfectamente, eliminar las marcas de rozaduras dejadas por zapatos caros usados por hombres en trajes a medida que nunca miran en mi dirección mientras pasan apresurados. Para la mayoría de las personas que caminan por esos edificios, soy completamente invisible, solo parte del fondo, como la música de ascensor o las plantas en macetas estratégicamente colocadas en las esquinas. Pero para mí, este trabajo representa algo profundo y significativo. Es prueba de que puedo mantenerme en pie por mí mismo, proveer para mi hogar y mantener mi dignidad sin comprometer mis valores ni mendigar ayuda de nadie. Nunca he robado una sola cosa en mi vida. Nunca he mentido para avanzar. Nunca he extendido la mano para caridad o ayuda de alguien. El trabajo no es glamoroso en absoluto y no pretenderé lo contrario. Mis manos están callosas y ásperas, cubiertas de pequeñas cicatrices de años de trabajo manual y exposición a químicos agresivos. La mayoría de las noches, mi espalda baja duele tanto que apenas puedo enderezarme cuando me despierto. Pero hay un tipo particular de dignidad en ver un piso brillar gracias al esfuerzo que tú personalmente pusiste en él. Ver tu propio reflejo mirándote desde una superficie que limpiaste con tus propias manos y sudor. Mi abuelo, el viejo Samuel Reed, solía decirme cuando era solo un niño que el verdadero valor de un hombre no se mide por los números en su cuenta bancaria o el título elegante impreso en su tarjeta de presentación. Se sentaba conmigo en el porche y decía, se encuentra en la disposición a seguir adelante cuando todo parece imposible. En mantener tu integridad cuando tomar atajos sería mucho más fácil y rentable. Creí en esas palabras con todo mi ser. Las dejé guiar cada decisión que tomé. Desafortunadamente, mi esposa Rachel nunca vio las cosas de esa manera, ni siquiera de lejos. Rachel provenía de un entorno cómodo, del tipo donde el dinero nunca se discutía realmente porque siempre había suficiente. Su familia no era extraordinariamente rica, pero nunca habían preocupado por pagar el alquiler o elegir entre pagar facturas y comprar comestibles. Cuando nos conocimos en el segundo año de universidad, ella afirmaba amar mi fuerte ética de trabajo y mi feroz independencia. Decía que estaba agotada de niños ricos y consentidos que nunca habían trabajado un día real en sus vidas, que nunca entendían el valor de $1. Realmente creí cada palabra que dijo. Pensé que había encontrado a alguien que compartía mis valores. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, las cosas parecían genuinamente buenas entre nosotros. Nos casamos justo después de la graduación en una ceremonia pequeña, alquilamos un apartamento modesto en Queens, y genuinamente pensé que estábamos construyendo una vida juntos basada en respeto mutuo y asociación. Pero todo cambió dramáticamente después de que nos mudamos a Manhattan por su posición en marketing en una firma prestigiosa en Midtown. De repente, mi ingreso de cuello azul ya no era encantador ni admirable. Se convirtió en una fuente de profunda vergüenza para ella. Empezó a compararme constantemente con los esposos de sus amigas, midiéndome contra hombres que ni siquiera había conocido. Estaba Derek, que trabajaba en banca de inversión y conducía un Mercedes elegante que probablemente costaba más de lo que yo ganaría en 5 años de horas extras. Luego Jason, algún emprendedor tecnológico que acababa de comprar una casa de verano en los Hamptons y alardeaba de ello constantemente. Y Connor, que supuestamente cerró un trato tan masivo que podía retirarse cómodamente antes de los 35. Rachel regresaba a casa de branches y cenas con estas personas y me miraba como si yo fuera una mancha permanente en sus muebles caros, algo embarazoso que deseaba poder ocultar. La forma en que suspiraba pesadamente cuando entraba por la puerta oliendo a productos de limpieza industrial y desinfectante. Los evidentes rodadas de ojos cuando mencionaba recoger turnos extras de fin de semana para ayudar a cubrir nuestras facturas o ahorrar para algo especial. Los comentarios sutiles pero cortantes sobre cómo los hombres de verdad proveían ciertos estilos de vida para sus esposas.
como nuestros amigos nunca se preocupaban por el dinero. Noté cada slide, cada mirada decepcionada, cada momento de desprecio apenas disimulado. Pero seguí diciéndome a mí mismo que el matrimonio significaba superar las etapas difíciles, que el amor requería sacrificio y paciencia, que eventualmente recordaría por qué se enamoró de mí en primer lugar, y las cosas mejorarían. Así que, cuando Rachel insistió en celebrar nuestro 10º aniversario en este restaurante ridículamente caro con todas sus amigas de la universidad y sus exitosos esposos, las alarmas deberían haber sonado fuerte en mi cabeza. Pasé casi una hora planchando mi mejor camisa de vestir, pasándola 3 veces separadas, tratando de eliminar cada posible arruga. Incluso pedí prestado una chaqueta decente de un compañero de trabajo que sintió lástima por mí después de que le expliqué la situación. Pero sentado en esa enorme mesa, completamente rodeado de hombres con trajes que costaban más que mi salario mensual, cada uno tirando casualmente sus llaves de Tesla y BMW sobre mantel blanco como si no significara nada, me sentía como el mayor fraude del mundo. La cena comenzó relativamente normal, al menos en la superficie. El vino fluía libremente de botellas que ni siquiera podía pronunciar con etiquetas en francés e italiano que bien podrían haber sido jeroglíficos. Llegaron aperitivos que probablemente costaban más que mi presupuesto semanal de comestibles. Porciones diminutas artísticamente arregladas en platos oversize. Todos hablaban interminablemente sobre sus vacaciones recientes a Barcelona o Santorini, el nuevo vehículo eléctrico que acababan de comprar, el último gadget tecnológico sin el que no podían vivir. Me mantuve callado, tratando lo mejor de disfrutar la canasta de pan y hacerme invisible. Pero Rachel se aseguró absolutamente de que no pudiera simplemente desvanecerme en el fondo sin ser notado. Su amiga Lindsay estaba describiendo entusiastamente cómo su esposo la sorprendió con un Model X, completo con esas dramáticas puertas de ala de halcón que se levantan como algo de una película de ciencia ficción. Y Rachel simplemente no pudo resistirse a saltar a la conversación. Bueno, eso es increíble para ti, Lindsay. Realmente maravilloso. Mientras tanto, mientras todos tus esposos están cerrando grandes tratos y conduciendo vehículos de lujo que valen más que algunas casas, el mío pasa todo su día limpiando inodoros y trapeando pisos en edificios de oficinas en Midtown. Anunció lo suficientemente alto como para que estoy seguro de que la mitad del restaurante giró para mirar nuestra mesa con curiosidad. Algunas risas incómodas se dispersaron alrededor de la mesa. Mi rostro inmediatamente sintió como si estuviera en llamas, ardiendo de humillación, pero me obligué a permanecer calmado y compuesto. Tal vez solo había tomado demasiado vino. Tal vez estaba intentando algún tipo de humor autodespreciativo que no estaba aterrizando bien. Me concentré intensamente en mi plato, moviendo la comida con el tenedor e intenté pretender que esas palabras no me habían cortado directamente como un cuchillo. Pero Rachel no había terminado, ni siquiera de lejos. Continuó durante toda la comida, haciendo pequeños comentarios cortantes y pasivo-agresivos cada vez que se presentaba la oportunidad. Cuando intenté contribuir a la conversación mencionando cómo había ayudado a una inquilina anciana a llevar sus bolsas pesadas de comestibles 4 pisos arriba esa tarde porque el ascensor estaba roto, ella literalmente rodó los ojos tan dramáticamente que pensé que podrían caerse de su cabeza. En serio, Marcus, ¿comestibles, eso es lo que estás contribuyendo a esta conversación? Estos caballeros aquí están negociando contratos de millones de dólares, gestionando portafolios de inversión que valen más que lo que la mayoría de las personas verán en toda su vida. Y tú estás aquí alardeando de llevar las bolsas de compras de alguien por unas escaleras. Más risas educadas ondularon alrededor de la mesa. Más miradas de lástima dirigidas hacia mí de personas que apenas me conocían pero podían sentir mi humillación. Intenté cambiar de tema. Intenté dirigir la conversación hacia algo neutral. Pero cada vez que abría la boca, Rachel encontraba una manera de descartarme o hacerme parecer tonto. Los esposos de sus amigas intercambiaron miradas incómodas, claramente inseguros de cómo responder a la obvia tensión. Algunos de ellos realmente parecían simpatizar. Pero nadie habló en mi defensa. ¿Por qué lo harían? No me conocían, no me debían nada. Luego, justo cuando los platos de postre estaban siendo retirados por servidores que probablemente sentían la terrible tensión en nuestra mesa, Rachel de repente se puso de pie. Tomó su copa de vino con propósito deliberado y la levantó alto sobre su cabeza, esa sonrisa practicada de concurso extendiéndose por su rostro. Por un breve momento tonto, pensé que tal vez iba a brindar por nuestro aniversario. Tal vez decir algo amable para suavizar toda la tensión incómoda que había creado durante la noche. No podría haber estado más equivocado sobre lo que venía. Me gustaría hacer un brindis, declaró, su voz cortando claramente a través de cada conversación en ese restaurante abarrotado.
Todos en las mesas cercanas giraron para mirar, esperando algo celebratorio para nuevos comienzos y finalmente siendo honesta conmigo misma sobre lo que merezco. El nivel de ruido en la sala bajó notablemente. Quiero divorciar a todos. Oficialmente estoy terminada con este matrimonio. Un silencio completo cayó sobre todo el restaurante como una manta pesada. Los tenedores se congelaron a mitad de camino hacia bocas abiertas. Las copas de vino se detuvieron en el aire. Incluso el servidor parado cerca de la puerta de la cocina dejó de moverse por completo. Mi corazón empezó a latir tan violentamente que podía oír la sangre corriendo en mis oídos, ahogando todo lo demás. Pero ella siguió adelante. Sus palabras calculadas y deliberadamente crueles, diseñadas para un impacto máximo. Estoy terminada de pretender que todo está bien cuando no lo está. Estoy agotada de estar casada con alguien que limpia edificios para ganarse la vida mientras los esposos de mis amigas conducen Teslas y cierran tratos. Merezco un compañero que realmente pueda proveer el estilo de vida que siempre he querido. Alguien con ambición y empuje reales. Alguien que realmente pertenezca a mi círculo social y pueda sostenerse en eventos como este sin avergonzarme. Me miró directamente mientras decía cada palabra, asegurándose absolutamente de que sintiera el impacto completo de cada sílaba. Sus amigas se movieron incómodamente en sus sillas caras, de repente fascinadas por sus servilletas. Sus esposos de repente descubrieron que sus teléfonos eran increíblemente interesantes. Pero Rachel solo estaba allí luciendo casi triunfante, claramente esperando algún tipo de reacción de mí. Físicamente no podía hablar. Mi garganta sentía como si alguien me estuviera estrangulando. Cada lección que mi abuelo me había enseñado sobre mantener la dignidad ante la adversidad. Cada sacrificio que había hecho por esta mujer durante la última década. Cada turno extra que había trabajado a través del agotamiento completo para que ella pudiera permitirse las cosas que quería. Bolsos de diseñador, cenas caras, viajes de fin de semana, todo eso no significaba absolutamente nada para ella. Yo era solo el ancla embarazosa que la arrastraba hacia abajo, impidiéndole acceder a la vida que creía merecer basada en los estándares de sus amigas. Empujé mi silla hacia atrás de la mesa lentamente. El sonido de raspado de madera contra piso pulido se sintió ensordecedor en el silencio opresivo. Me puse de pie sin pronunciar una sola palabra, tomé mi chaqueta prestada del respaldo de la silla y caminé firmemente hacia la salida. Detrás de mí, podía oír la voz de Rachel volviéndose progresivamente más alta, probablemente intentando explicar sus acciones a sus amigas mortificadas, justificando su declaración pública. Pero ya no me importaba. El aire frío de octubre me golpeó fuerte en la cara cuando empujé las pesadas puertas del restaurante, pero se sentía infinitamente mejor que asfixiarme dentro de esa sala por otro segundo. Caminé sin rumbo por al menos 20 minutos, sin destino particular en mente, solo desesperadamente tratando de procesar lo que acababa de pasar en mi vida. La gente pasaba apresurada por mí en la acera abarrotada. Parejas jóvenes riendo juntas, grupos de amigos dirigiéndose a bares y clubes, todos viviendo sus vidas normales mientras la mía acababa de implosionar de manera espectacular. Eventualmente me apoyé contra la pared áspera de ladrillo fuera de una bodega, manos temblando, solo tratando de recordar cómo respirar correctamente. 10 años, una década entera de mi vida dedicada a alguien que al final me veía como nada más que una inconveniencia embarazosa que necesitaba descartar. Fue entonces cuando el auto se detuvo en la acera junto a mí. Un Lincoln Town Car negro impecable con ventanas tintadas tan oscuras que no podías ver dentro. Demasiado caro y fuera de lugar para este barrio en particular. La ventana trasera bajó suavemente y un caballero mayor en un traje inmaculado de carbón se inclinó hacia la abertura. «¿Marcus Reed?», preguntó calmadamente, su voz profunda y firme. Todo mi cuerpo se puso rígido. Mi primer pensamiento paranoico fue que Rachel de alguna manera ya había contratado un abogado y enviado a alguien para entregarme papeles de divorcio esa noche. «Sí, ese soy yo». «¿Quién pregunta?», respondí, tratando desesperadamente de sonar más confiado de lo que realmente me sentía en ese momento. «Mi nombre es Thomas. Estoy empleado por su padre», declaró de manera factual, como si esto fuera completamente normal. Mi estómago inmediatamente cayó como si hubiera caído de un edificio. Mi padre, James Reed, un nombre que genuinamente no había pronunciado en voz alta en casi 9 años. Habíamos tenido una caída masiva cuando tenía 22 años, recién salido de la universidad. Él había pasado décadas construyendo una compañía de desarrollo inmobiliario increíblemente exitosa desde nada, empezando con una sola propiedad y creciendo hasta un imperio. Esperaba plenamente que me uniera él después de la graduación, eventualmente tomar el control de toda la operación cuando se retirara. Pero me negué completamente.
Quería desesperadamente abrirme camino en el mundo por mí mismo, probarme a mí mismo y a todos los demás que podía sobrevivir e incluso prosperar sin su dinero o sus poderosas conexiones. Me llamó tonto, ingrato y naive sobre cómo funcionaba realmente el mundo. Yo lo llamé controlador, manipulador y obsesionado con el legado a expensas de dejarme vivir mi propia vida. Ambos dijimos cosas terribles que no podíamos retractar. Palabras hirientes dichas en ira. Me alejé de él por completo esa noche. No habíamos intercambiado una sola palabra desde esa confrontación, Oufel. ¿Qué podría querer de mí después de todos estos años? Pregunté, sospecha y confusión goteando de cada palabra. Thomas alcanzó cuidadosamente dentro del auto y sacó un gran sobremanila sellado con cera roja oscura. Reconocí ese sello al instante. El logo de la compañía de mi padre, una cabeza de león en perfil, el mismo símbolo que había usado en todo, desde contratos comerciales hasta tarjetas de cumpleaños cuando era joven. Su padre me dio instrucciones muy específicas para entregarle esto cuando llegara el momento adecuado. Esta noche, Marcus, es ese momento, explicó Thomas pacientemente, extendiendo el sobre hacia mí a través de la ventana. Miré ese sobre como si pudiera estallar en llamas en mis manos. ¿Por qué ahora? Porque específicamente esta noche. Han sido 9 años de silencio completo. ¿Por qué de repente me contactaría ahora de todos los tiempos? Thomas solo me dio esta mirada conocedora, casi simpatética, que sugería que entendía más de lo que decía. Su padre ha estado siguiéndolo de cerca, Marcus. Sabe todo por lo que ha pasado. Sabe exactamente lo que pasó esta noche en ese restaurante. Por favor, solo lea la carta que escribió para usted. Todo tendrá sentido. Luego subió la ventana suavemente, y el auto se alejó de la acera, desapareciendo en el tráfico antes de que pudiera hacer una sola pregunta adicional. Me quedé allí bajo una luz callejera parpadeante y cuidadosamente rompí el sello de cera con dedos temblorosos. Dentro había una carta manuscrita en papel estacionario caro y pesado. La distintiva escritura afilada de mi padre llenando toda la página en tinta azul oscura. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel firme mientras comenzaba a leer en el resplandor amarillo de la luz callejera. Marcus, si estás leyendo estas palabras, significa que finalmente has llegado al punto de quiebre que sabía que eventualmente llegaría. Durante 9 largos años, te he observado desde una distancia cuidadosa. He sabido de tus luchas diarias, tu orgullo obstinado, tu absoluta negativa a doblarte o comprometer tus valores por nadie. He visto a esa mujer tratarte como si no valieras nada, como si estuvieras por debajo de ella en su círculo social. He visto cómo te has trabajado hasta el agotamiento completo, tratando de probar que no necesitas ayuda o intervención de nadie. Y esta noche vi cómo te humilló públicamente frente a todos los que le importan. Pero te alejaste con la cabeza en alto, tu dignidad intacta a pesar de todo. Ese es el momento en que supe que finalmente estabas listo para lo que viene después. Pensaste que te abandoné cuando dejaste mi casa esa noche hace 9 años. Probablemente creíste que te desheredé por completo, te borré de mi vida para siempre, te desheredé como mi hijo. La verdad es muy diferente, y espero que lo entiendas. Te dejé ir porque necesitaba ver si realmente podía sobrevivir sin mí, sin mi dinero allanando tu camino y resolviendo tus problemas. Cualquier hombre puede tener éxito cuando tiene una red de seguridad debajo de él, cuando el fracaso no es realmente una opción porque alguien lo atrapará. Se necesita fuerza genuina, carácter real para construirse desde absolutamente nada sin ayuda. Has probado más allá de cualquier duda que posees esa fuerza, ese carácter que siempre creí que estaba en ti. Ahora, es hora de reclamar lo que siempre ha sido legítimamente tuyo. Adjunto a esta carta hay llaves y documentos legales. Todo lo que he construido en los últimos 40 años ahora está en tus manos. Propiedades en Manhattan y Brooklyn, cuentas de inversión, asociaciones comerciales, contratos, todo ahora te pertenece. Lo has ganado no simplemente porque eres mi hijo, sino porque has demostrado la integridad y el carácter que se necesita para manejar el poder real de manera responsable. No dejes que el amargor por esta mujer destruya lo que eres capaz de convertirse. Él va por encima de todo. Muéstrale a ella y a todos los demás lo que es la fuerza real. Estoy orgulloso de ti, Marcus. Siempre lo he estado, incluso cuando no podía decírtelo. Tu padre, James. Tuve que leer esas palabras al menos 4 veces antes de que mi cerebro pudiera procesar completamente lo que significaban. Las lágrimas amenazaron con subir, pero las forcé hacia atrás, negándome a derrumbarme en una calle pública. En el fondo del sobre había múltiples llaves de varios tamaños, tarjetas de presentación de abogados y contadores, y documentos legales con mi nombre escrito claramente en la parte superior,
Escrituras de propiedades listando direcciones que reconocía de pasar caminando, información de cuentas bancarias con saldos que me hicieron girar la cabeza, números que nunca imaginé tener acceso, papelería corporativa transfiriendo la propiedad de compañías de las que vagamente había oído. Mi padre había estado observándome todo este tiempo, desde las sombras, y en lugar de intervenir para rescatarme de mis luchas, deliberadamente me había dejado sufrir y perseverar. Me había dejado probar a mí mismo y a él que podía manejar cualquier cosa que la vida me arrojara. Y ahora, en literalmente la peor noche de mi vida, cuando me sentía más pequeño que nunca, me estaba entregando todo lo que había construido en 4 décadas. Parte de mí quería estar furioso con él por observarme luchar. Parte de mí estaba enojado porque había observado años de humillación sin contactarme, pero mayormente sentía esta abrumadora, casi aplastante sensación de vindicación. Rachel acababa de declarar públicamente a un restaurante lleno de gente que yo era worthless, que nunca sería suficiente para su mundo, que carecía de ambición y empuje. Y aquí estaba yo en una esquina oscura de la calle sosteniendo prueba física de que había sido más que suficiente todo el tiempo, más de lo que ella podría haber imaginado. Una de las llaves de latón tenía una pequeña etiqueta de papel adjunta con una dirección escrita en letra neat. Upper East Side, uno de los barrios más caros de Manhattan. Prácticamente corrí a la esquina y detuve un taxi amarillo. Le di al conductor la dirección, mi corazón latiendo violentamente todo el viaje por las calles de la ciudad. Nos detuvimos frente a una absolutamente hermosa casa adosada de piedra marrón, del tipo de lugar que solo había visto en películas o revistas glossy. Luz cálida brillaba invitadora desde las ventanas. La llave encajaba perfectamente en la cerradura sólida. Dentro estaba inmaculado. Pisos de madera dura relucientes que reflejaban la luz, estanterías empotradas del piso al techo llenas de volúmenes encuadernados en cuero sobre estrategia empresarial y filosofía. Muebles modernos cómodos que de alguna manera lograban sentirse cálidos e invitadores en lugar de fríos y estériles como un showroom. Este lugar era mío. Mi padre lo había dejado para mí. En la mesa pulida del comedor había otro sobre con mi nombre escrito al frente en esa misma escritura afilada. Dentro había una nota más corta, solo unas pocas líneas. Este es solo el comienzo de tu nueva vida, hijo. Lo que elijas hacer a continuación definirá todo sobre quién te conviertas y el legado que dejes. No desperdicies tiempo precioso en venganza o amargor hacia esa mujer. Construye algo mejor que lo que vino antes. Hazme aún más orgulloso de lo que ya estoy. El mundo está observando ahora. Me derrumbé en una de las sillas de cuero y solo dejé que todo me invadiera en olas abrumadoras. La humillación pública de la cena. Los años de desprecio y constante decepción de Rachel. La fe silenciosa de mi padre en mí todos estos años cuando pensé que me había abandonado por completo. A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a vibrar constantemente con llamadas entrantes. Rachel llamó al menos 25 veces antes del mediodía. Ignoré la mayoría, pero eventualmente la curiosidad pudo más y contesté alrededor del almuerzo, genuinamente curioso de qué podría querer decir después de anoche. Toda su voz era completamente diferente, suave, casi pánica, con un borde de desesperación que nunca había oído antes. Marcus, cometí el error más terrible anoche. Había tomado demasiado vino y estaba enojada por cosas que ni siquiera importan a largo plazo. No quise decir nada de lo que dije allí arriba. Absolutamente podemos trabajar en esto juntos. Por favor, solo ven a casa para que podamos sentarnos y hablar correctamente como adultos que han pasado 10 años juntos. Quisiste decir cada palabra, Rachel, dije plano sin emoción. Has estado sintiendo exactamente eso por años. Anoche, solo finalmente lo dijiste en voz alta frente a testigos. Empezó a llorar, su voz rompiéndose con lo que sonaba como angustia genuina. Oí algo esta mañana. Alguien me llamó, me contó sobre tu padre, sobre ti heredando toda su compañía y todas sus propiedades. Marcus, juro que no lo sabía si hubiera sabido que tenías ese tipo de potencial, ese tipo de futuro por delante. Para de hablar. La corté bruscamente. Solo para. No lo sabías porque yo no sabía que nada de esto venía. Pero ese es exactamente el punto, Rachel. Me juzgaste enteramente basado en mi cheque de pago en lugar de mi carácter. Querías a alguien que pudiera comprarte el estilo de vida que pensabas que merecías. Y cuando no pude proveerlo lo suficientemente rápido para tu gusto, me tiraste como basura frente a todos los que conocemos. Bueno, ahora tengo el dinero que querías tanto. Ahora tengo el éxito y el estatus que estabas tan desesperada por tener. Pero, ¿sabes qué? Aún no puedes tenerme porque lo que he ganado a través de todo esto vale mucho más que la riqueza.
He ganado completa claridad sobre quién realmente importa en mi vida y quién no. Y tú no estás en esa lista, Anymore. Intentó desesperadamente argumentar, convencerme de que podíamos empezar de nuevo, que había cambiado de la noche a la mañana, que ahora entendía lo que realmente importaba en la vida. Pero terminé la llamada. No había absolutamente nada más que decirse. Durante las siguientes semanas, me sumergí completamente en aprender cada aspecto del imperio empresarial de mi padre. Resultó que poseía 37 propiedades comerciales y residenciales dispersas por Manhattan y Brooklyn. Tenía inversiones sustanciales en múltiples compañías en varias industrias. Había construido un imperio increíble desde literalmente nada. Y ahora la responsabilidad de gestionarlo todo, de mantener su legado, descansaba enteramente en mis hombros. La primera reunión de junta a la que asistí podía ver claramente el escepticismo escrito en los rostros de todos. Algunos de estas personas habían trabajado directamente con mi padre por más de 25 años. Sabían que había estado alejado de él por casi una década. Sabían que había estado trabajando como superintendente de edificios, que no tenía entrenamiento formal en negocios, pero aparecí completamente preparado, habiendo pasado cada noche por 2 semanas sólidas estudiando informes financieros, análisis de mercado y aprendiendo los detalles intrincados de cada aspecto del negocio. Cuando hablé con autoridad ganada de años de trabajo duro y genuina humildad, no arrogancia. Hice preguntas inteligentes. Escuché cuidadosamente su expertise. Lentamente pero seguramente, su escepticismo se transformó en respeto a regañadientes. Mi padre había estado enfermo. Eventualmente salió a la luz durante esas primeras semanas. Cáncer, agresivo e intratable. Diagnosticado 2 años antes. Había mantenido el diagnóstico en silencio, solo contándoselo a sus asesores más cercanos y a su abogado, Thomas. Había pasado los últimos 2 años de su vida observándome desde lejos, asegurándose absolutamente de que poseía el carácter y la integridad para manejar lo que había construido. Cuando falleció tranquilamente 3 meses después de esa noche Ophel en el restaurante, estaba tan listo como podía estar. El funeral fue pequeño y privado, solo asociados de negocios y un puñado de parientes distantes que apenas recordaba. Di el eulogi, mi voz firme a pesar de mis emociones, hablando sobre las lecciones no convencionales que me enseñó, no a través de palabras o conferencias, sino a través de su silencio calculado. Al dejarme luchar sin intervención, al forzarme a probarme a mí mismo, me había dado algo infinitamente más valioso que el dinero podría comprar. Me había dado la confianza inquebrantable de saber que podía sobrevivir a absolutamente cualquier cosa que la vida me arrojara. Rachel intentó venir al funeral. Hice que la seguridad del edificio la rechazara en la entrada antes de que pudiera siquiera entrar. Envió docenas de cartas y correos electrónicos en los meses siguientes, mensajes largos y divagantes sobre arrepentimiento y segundas oportunidades. Apareció sin anuncio en varias propiedades que ahora poseía, tratando de atraparme desprevenido. Incluso intentó que sus amigas contactaran en su nombre como intermediarias, suplicando su caso. Ignoré absolutamente todo. Ella había hecho sus elecciones anoche en el restaurante frente a todos. Ahora tenía que vivir con las consecuencias de humillarme públicamente. Alrededor de 8 meses después de que todo cambió, sucedió que estaba caminando pasando ese mismo restaurante donde mi vida había implosionado. Me detuve en la acera al otro lado de la calle y miré a través de las grandes ventanas, observando parejas bien vestidas celebrar sobre vino caro y aperitivos sobrevalorados. Recordé estar sentado en esa larga mesa, sintiéndome más pequeño y worthless que nunca en mi vida. Recordé la smirk satisfecha de Rachel mientras me destruía frente a todos los que le importaban. Pero parado allí ahora, no sentía ira o amargor en Anymore. En cambio, sentía genuinamente agradecido porque esa horrible noche había stripped away todo lo falso y superficial en mi vida y me había forzado a ver la verdad claramente. Había estado vertiendo toda mi energía y esfuerzo en alguien que no lo merecía, tratando desesperadamente de ser suficiente para alguien que nunca estaría satisfecha sin importar lo que hiciera. Ahora, exitosamente dirijo la compañía de mi padre, tomando decisiones que afectan a cientos de empleados e inquilinos. Aún visito regularmente los edificios que solía mantener, aunque ahora los poseo Woodwright. Me aseguro de hablar personalmente con los superintendentes y el personal de mantenimiento, estrechar sus manos firmemente, recordar sus nombres y preguntar por sus familias porque yo era ellos no hace mucho. Entiendo completamente lo que es ser invisible. Que la gente mire directamente a través de ti como si no existieras, como si no valieras el reconocimiento. Y nunca quiero que nadie que trabaje para mí se sienta como Rachel me hizo sentir durante todos esos años. La vi una última vez alrededor de 13 meses después de esa cena de aniversario.
Estaba asistiendo a una gala de caridad que yo estaba organizando para recaudar dinero para una organización sin fines de lucro que ayuda a trabajadores de bajos ingresos a obtener entrenamiento vocacional y certificaciones profesionales. Había venido como la cita de alguien, algún tipo en un traje de diseñador caro que probablemente era otro tipo de finanzas con más dinero que sustancia o carácter. Cuando me vio al otro lado del ballroom abarrotado, su rostro se puso completamente pálido, todo el color drenándose. Caminé derecho pasando por ella como si fuera invisible, como si simplemente no existiera en mi mundo ni Moore. Porque para mí ahora no existe. Ella es solo una lección cara que aprendí sobre conocer tu valor y negarte a aceptar menos de lo que mereces de nadie. La verdad fundamental que aprendí de toda esta experiencia es en realidad bastante simple. Tu valor como ser humano no tiene absolutamente nada que ver con tu título laboral o el saldo en tu cuenta bancaria. Se trata de cómo tratas a las personas cuando no tienes nada que ganar de ellas. Se trata de mantener tu integridad. Cuando la vida te derriba repetidamente, se trata de negarte a dejar que los juicios superficiales de otras personas definan quién eres en tu núcleo. Rachel desesperadamente quería riqueza y estatus y aceptación social de personas que realmente no importaban. No obtuvo nada de eso de mí, y pasará el resto de su vida arrepintiéndose de haber tirado algo genuino y real por algo brillante y al final hueco. En cuanto a mí, gané absolutamente todo lo que necesitaba. No solo el imperio de mi padre y la seguridad financiera, sino el conocimiento inquebrantable de que puedo sobrevivir cualquier cosa, que no necesito la validación o aprobación de nadie para conocer mi valor, que la dignidad y el carácter siempre importarán infinitamente más que etiquetas de diseñador y vehículos de lujo. Y honestamente, eso vale más que cualquier herencia podría ser.